Esto sí lo habíamos visto. Sí. Listo, ok. Y cuando vamos a la demostración, pues, por ejemplo, aparecían los números 1, 2, 3, 4. En otra demostración aparecían los números 7, 8, 5, 6, 7, 8. Y había otra demostración donde quizá aparecía 9, 10, no sé, algo así. Pues, otros números. Pero el proceso era el mismo. ¿Sí? Entonces, hablando de una demostración como esta, hey, tuvimos una clase a la que le pusimos incluso un seudónimo. Dijimos, si yo pudiera ponerle otro título a esta clase, 3 clases. Le diríamos cómo. Cuando estuvimos demostrando, ¿qué decían? Claves para demostrar. Hey, ¿dónde quedaron esas claves para demostrar? En un video y ya. No, deben de practicarse, ¿sí? Y más cuando en la clase les dije yo, muchachos, vamos a copiar esta y esta demostración, estas demostraciones deben de quedar escritas en nuestras notas, tanto. Ojo, eso es importante. Listo, vamos a pensar en algo como esto, pero antes me gustaría mostrarles, pues, o como relacionarlo con algo que vimos acá, para que sea mucho más tangible lo que yo quiero decirles. ¿Qué quiero decirles yo? Por allá cuando empezamos con esas claves, yo les decía algo así como, favor, no olvidar unos pasos que son fundamentales. Entonces vamos a mirar, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso de toda demostración? Isa, ¿cuál es el primer paso de toda demostración? No sabes. ¿Qué pasó con esas claves para demostrar? Entonces vamos a prestarle mucha atención a esto. Viste, el primer paso es como ponerle como el enunciado, por decirlo así, todo arriba. Todo lo que nos están dando, todo aquello que nos dan. Entonces nos dicen, ángulo 1 congruente con ángulo 2, puntos A, C, D y B colineales. Pongamos que no pertenece, o bueno, si usted quiere, está por fuera del segmento AB. Listo, dejemos así. Esto como lo que nos dan. Si usted lo quiere llamar dado, está bien. Si usted lo quiere llamar un poquito más formal como hipótesis, está bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Una cosa. Entonces, cuando estábamos viendo esas demostraciones que estuvimos socializando en clase, por allá yo les decía cosas como, hey muchachos, ojo, hay unos puntos que son claves, por favor no me los vaya a olvidar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos viendo la demostración de las rectas paralelas, yo les mencioné, por ejemplo, un paso 4 y un paso 5. Ojo que algunos de lo que más me preocupa acá es que parece que nunca hubiéramos visto, digamos, como ese esquema que yo les sugerí para que demostraran. Yo les dije, hey, esto va a ser a 2 columnitas, razones a un lado, enunciados a un lado, justificaciones o razones al otro. Y algunos parece que nunca hubieran visto ese esquema. ¿Sí? Eso me preocupó bastante. Eso de pronto como lo que más me preocupó de este punto como tal. Sin embargo, como yo les decía ahorita, hey muchachos, si usted a mí, si no le fue bien en la demostración, pero usted me mostró cositas, yo no quedo tan preocupado porque esto es nuevo para nosotros y vamos a seguirnos fortaleciendo. Pero si usted no me muestra nada, pues ahí sí. ¿En qué quedo yo más preocupado? En lo operativo. Muchachos, ¿a qué me refería yo? A cosas como el paso 4 y el paso 5. Entonces, por ejemplo, en clase habíamos dicho lo siguiente, vea. 2. El ángulo ACB es llano. Si hubiera querido el ángulo ACD, también lo puedes decir, no hay problema. El ángulo ACD es el mismo que el ángulo ACB, cualquiera de los dos.
es llano, por lo tanto la medida de ese ángulo ACB es igual a 180 grados. Y también decimos que el ángulo ADB es llano, por lo tanto la medida de ese ángulo ADB es de 180 grados. Esto por la definición de lo que es un ángulo llano. Y les dije, después de esto lo más normal es que tengamos que utilizar el postulado de ángulo adición. ¿Cómo así? Por ejemplo, la medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 1. Y la medida del ángulo ADB es igual a ¿qué? Medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 4. ¿Listo? Eso por el postulado de ángulo adición. Algunos que hicieron, digámoslo así, bien esta demostración, olvidaron estos dos pasos. ¿Qué más dijimos? Que nosotros estamos viendo que vamos a tener que utilizar unas ecuaciones, y si utilizamos ecuaciones, entonces valores como estos los tenemos que llevar a términos de ecuaciones. ¿Cómo así? Ángulo 1 congruente con ángulo 2. Digamos que medida de ángulo 1 es igual a medida de ángulo 2. Eso nos lo dice la definición de congruencia. ¿Cómo así que la definición de congruencia? Lo que estamos diciendo en ese paso 4 es que si dos ángulos son congruentes, ellos tienen la misma medida. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Y eso nos dice el postulado, la definición de congruencia. Listo, ojo, acá dijimos que estos dos ángulos medían 180 grados. Entonces, si esos dos ángulos miden 180 grados, ¿qué podemos inferir? ¿Qué cosas es posible inferir? El ángulo 3 igual al ángulo 4. Por ser suplementario. Todavía hace falta algo para llegar hasta allá. ¿Qué podemos decir, hombre? Que la medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo ADB. Pues es que ellos tienen la misma medida, ¿no? ¿Cierto? Por una sustitución en estas dos ecuaciones. Listo. Si usted en vez de quitar el 180 de la primera ecuación pone ADB, que es otro equivalente de 180, está haciendo una sustitución. Y mire lo que pasa. Estamos diciendo que este es igual a este y acá tenemos los equivalentes de esos dos. Entonces vamos a sustituir nuevamente. Vamos a decir que la medida de 3 más la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 4. Hicimos una sustitución. ¿Y qué habíamos dicho en el paso 4? Que 1 y 2 eran lo mismo. Entonces, no sé, supongamos paso 7. Medida de ángulo 3 más medida de ángulo 2 es igual a medida de ángulo 2 más medida de ángulo... Esto es 4. De nuevo una sustitución. ¿Y ya qué hacemos? Lo que hemos llamado cancelar. ¿Cierto? Que en realidad no es cancelar, sino sumar en ambos lados lo mismo o restar en ambos lados lo mismo. ¿Está bien? Si yo cancelo, me queda que medida de ángulo 3 es igual a medida de ángulo 4. ¿Qué hice? Hice la aplicación de la propiedad uniforme de la igualdad. Y eso era lo que teníamos que demostrar. Si usted me lo dejó hasta acá, no hay ningún problema. Yo se lo valgo. Sin embargo, si hizo un paso 9, donde esa igualdad me la convertías en congruencia, eso es lo ideal. Es decir, ángulo 3 congruente con ángulo 4 por esa misma definición de congruencia. No sé si hay alguna duda acá, muchachos. Ojo, muchachos, miren lo que está pasando acá. En esas claves para demostrar, yo les decía, hey, posiblemente nosotros nos vamos a enfrentar a cosas que parecen muy obvias y que usted de pronto por allá va a pensar en este momento, Mario, pero para yo decir que 3 era congruente con 4 tengo que decir todo eso. Recuerde que usted es un abogado
que está utilizando todos sus argumentos para comprobar que algo ocurre. En este caso, usted está utilizando todos los argumentos teóricos, algebraicos, matemáticos, para demostrarme que 3 es igual a 4. Entonces usted tiene que emplearlos. Además, muchachos, todo este proceso ya lo hemos hecho. Son procesos que hemos hecho, entonces se deben de interiorizar. Acá la reflexión para ustedes sobre qué cosas es importante tener en cuenta. Los escucho, muchachos, ¿qué opinan? Listo, ya me han dicho una opinión antes de...